Todos hemos pasado tiempos en nuestra vida o circunstancias que nos hacen pensar que algo que hicimos es un fracaso. Y el día de hoy, uno de los temas más importantes que yo creo que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestro liderazgo es empezar a regular qué es el fracaso realmente. Entonces, el día de hoy, el episodio se va a tratar sobre cómo transformar esos fracasos en éxitos, el poder de las lecciones aprendidas. Así que hoy en Lidera tu vida con Carolina Donis vamos a hablar de cómo transformar esos fracasos en éxitos para tu futuro. Todos hemos estado ahí, ya sea en nuestra carrera profesional, en nuestros estudios, en las relaciones, todos hemos tenido momentos donde sentimos ese golpe como doloroso del fracaso y de pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? Y muchas veces tenemos que entender que es parte del aprendizaje. El fracaso hay que verlo desde una nueva perspectiva y por eso era importante para mí hacer el programa del día de hoy, porque muchas de las personas con las que yo me he encontrado, sobre todo cuando doy conferencias de liderazgo y motivación, es qué hago porque me pasó este fracaso o me dejaron ir de mi trabajo o ya no estoy con esta pareja o todas esas cosas que se perciben como fracasos van a hacerlo solo si tú no aprendes de ello. Pero esa es la clave, hay que aprender de ello, hay que saber cómo evaluar esos fracasos para que no nos paren de lo que nosotros realmente podemos ser. Hace como 2 días escuché que al artista, a Cher, ustedes han oído muchas canciones de Cher. Cher ha estado alrededor desde los años 70, yo creo que tiene más de 70 años y la mujer la acaban de inducir al Salón de la Fama del Rock and Roll. Cher contaba cómo después de haber tenido toda una carrera muy, muy exitosa en los 70s, en los 80s, cuatro de las disqueras la dejaron ir. Cuatro, no fue una. Cuatro disqueras dijeron, no, pues ella ya está acabada. Pero una quinta que la aceptó. Y ahí fue donde vino ese resurgimiento de la carrera de Cher con un éxito que se llama Believe. ¿Se acuerdan? Do you believe after love? ¿Se acuerdan? Eso me hizo pensar de verdad como cuando las personas siguen su camino a pesar de lo que se puede percibir como fracasos, que esa gente es la que tienen carreras que duran mucho tiempo, que se vuelven importantes. Lo mismo pasa con Madonna, con Kylie Minogue, también está hablando, que es una artista pop australiana de hace mucho tiempo. Y ellas cuentan cómo hay que seguir trabajando. ¿Va a haber fracasos? Sí. No, no todos los álbumes que vamos a hacer va a ser un éxito, sí. Pero seguimos trabajando en nuestra arte, en nuestro craft, como se dice en inglés, en esa artesanía de lo que yo hago. Y saben que a mí me inspiró, porque ha habido veces en mi vida que digo, bueno, estoy aprendiendo todo esto, pero no estoy ayudando a nadie, quiero ser útil. Y me gana como esa idea de querer ser útil, cuando realmente hay que saber los tiempos y hay que entender las lecciones que hay que entender en el camino. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de cómo transformar esos éxitos en fracasos. Y para eso me acuerdo de una frase que decía Winston Churchill, ya saben, Sir Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Guerra Mundial. Y él decía, el éxito es decir, aquí lo tengo apuntado, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso nos va a dar una gran lección a todos nosotros. Pero ¿qué significa esto? El éxito no es resultados de nunca fallar. El éxito no es resultado de nunca fallar, sino de rendirse y aprender en cada paso. Y por eso hoy les quiero dar algunos pasos de cómo nosotros podemos ir trabajando en tal vez algún fracaso, tal vez. Hace poco me escribió una persona y me dijo, no, es que tengo hace 5 años que me dejaron de ir a ese trabajo y estoy en otro trabajo, pero no dejo ir ese trabajo anterior que tuve. Y creo que en el caso de esta persona tenía que ver con que se sentía culpable de por qué lo habían echado, porque sí había tenido culpa. Pero por otro lado, también hay que saber, tal vez ese trabajo estaba ahí por una temporada, vino a enseñarnos lo que nos tenía que enseñar y por eso ya estás en otra temporada. Pero lo primero que tenemos que hacer para todo esto es redefinir qué es lo que entendemos por fracaso. Muchas veces desde pequeños nos dicen que tenemos que evitar el fracaso a toda costa, que es algo que debemos evitar porque es horrible. Y nos sentimos avergonzados cuando nos fallamos y eso nos detiene. Y eso realmente solo como
esa condición social que a veces, esa presión social que sentimos que tenemos que ser perfectos cuando no debemos ser perfectos porque nadie nunca va a ser perfecto totalmente. Así que respiren tranquilos. Gracias a Dios no tengo que ser perfectos. Pero sí tenemos que entender que el fracaso como una definición común, la sociedad nos dice que es no lograr un objetivo y lo que vemos es que se siente como un signo de debilidad o de incapacidad o de falta de talento. Y por eso es que duele tanto cuando fracasamos en algo, porque así como nos hace dudar mucho de nosotros mismos. ¿Será que no tengo lo que se necesita? ¿Será que no tengo el talento? ¿Será que no tengo la... Y estas son cosas que se trabajan. Yo he trabajado en mí muchísimas de estas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, en la Fundación Max, yo hablaba mucho. En todas las reuniones yo tenía que hablar, yo tenía que decir mi opinión, yo tenía que... Y aunque uno de los líderes me dijo, mira, pero es que no tienes que dar tu opinión siempre. Después me quedé pensando, ¿por qué era que yo hacía eso? Y fue cuando entendí que yo estaba tratando de demostrar que yo tenía un lugar en esa mesa, que yo tenía, que yo agregaba valor estar ahí. Entonces, para mí agregar valor tenía que estar hablando siempre. Y de ahí me di cuenta que no siempre, aunque tuviera una opinión, no siempre la tenía que dar. Y muchas veces lo más sabio era esperarme para poder darla de una mejor manera. Eso fue algo que yo tuve que aprender después de que me llamaron un par de veces la atención y tenían toda, yo no sería la cara que soy ahora sin esas personas que a veces me llamaron la atención de cosas que estaba haciendo mal. Igual es con los fracasos. Nosotros de verdad tenemos que entender que cuando fallamos estamos más cerca de lograr algo porque tenemos aprendido que si es algo es valioso, entonces valió la pena. Si algo es valioso, entonces valió la pena. Para mí, eso valió la pena. Para mí, tal vez relaciones que tuve con personas que tal vez la persona no tanto valía la pena y ahora lo miro y regreso y yo, ¿qué andaba haciendo con esa persona? Es porque entonces ya fuera del querer sublimar a esta otra persona, entiendo todas las cosas que esta persona era, pero entonces era la lección que yo tenía que pasar por esa relación, ya sea para conocer cómo era la gente o para conocerme más a mí misma de por qué hacía las cosas que hacía. Entonces cuando nosotros podemos redefinir ese fracaso, no solo como fallas o como faltas en nosotros, como que nos falta algo o no tenemos capacidad, sino que entendemos que lo que nosotros estamos haciendo es aprendiendo y que en la vida va a haber muchos aprendizajes, entonces podemos normalizar el fracaso y estar tranquilos de saber que es parte del viaje. En los viajes va a haber subidas, va a haber bajadas. A veces, aunque no pareciera, las bajadas nos hacen agarrar más impulso para subir, pero todo depende de qué es lo que nosotros nos estamos diciendo de lo que pasó en esa circunstancia. Así que si tú eres una persona que el día de hoy tiene algún fracaso de alguna forma que tiene que dejar ir, esta es la señal que viene de lo alto para que aprendas. ¿Qué fue lo que aprendiste de esa relación, de ese trabajo, de esa clase que tal vez perdiste? ¿Será que lo mejor es pasar una clase raspada o tal vez había que regresar realmente porque esta va a ser una clase fundamental para lo que vas a hacer después como profesional? Hay que pensar que hay diferentes perspectivas sobre cómo abordar el fracaso. Uno de mis ejemplos favoritos de fracaso es Steve Jobs. Y obviamente todos conocemos a Steve Jobs por Apple y que él empezó, bueno, Apple creo que empezó Steve Jobs a los 30 años, le empezó. Había hecho que esta empresa tan grande creciera tanto y de una forma tan innovadora que su misma junta directiva decidió dejarlo ir. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo pensando, ¿qué habrá pensado Steve Jobs cuando lo dejaron ir de su propia empresa que a él le había costado tantos años hacer? Sin embargo, él decidió aprender de ese fracaso y en lugar de rendirse, fundó otra empresa que se llama Next y eventualmente fue llamada por el nuevo Apple, regresó y lo que parecía un éxito, y lo que parecía un fracaso devastador en aquel tiempo, fue un tiempo realmente que después él dice que fue donde más creció personal y profesionalmente y aprendió lo que Apple necesitaba para convertirse en ese nuevo nivel de gigante que es hoy Apple. ¿Qué hubiera pasado si Steve Jobs lo sacan de ahí y dicen, no, pues saben que ya tengo dinero? Nunca hubiéramos conocido Apple tal y como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, quién sabe qué es lo que cada uno de nosotros tenemos adentro. Pero si nosotros nos dejamos abatir por lo que la vida nos tire,
puede ser que no logres tener la empresa que tú sabes que tú puedes lograr tener. Solo tienes que corregir el curso. A veces los fracasos solo son indicadores en el tablero para modificar un poco y redireccionar para dónde vamos. El fracaso es una oportunidad de crecimiento. Por eso que les puse ese ejemplo de Steve Jobs, pero también hay investigaciones neurocientíficas que muestran que nuestro cerebro aprende y se adapta mejor cuando enfrentamos retos y dificultades. Sí, yo sé que no es lo que querías oír tú, tampoco es lo que yo quería oír, pero es cierto. Cuando fallamos, el cerebro busca nuevas formas de resolver los problemas y mejora nuestras capacidades. Entonces, ese reto por el que tal vez sigues llorando fue lo que tenía que pasar para que tú fueras la persona que eres hoy. Yo sé en mi propia carrera profesional, en mi vida personal, muchas de las dificultades que yo he tenido que pasar han sido las mejores cosas a largo plazo que me han pasado, porque entonces entendí qué era, qué era lo que yo quería hacer, cuáles eran los talentos y qué era realmente lo que yo quería aportar al mundo. Y esas evaluaciones no las hubiera podido hacer si no es porque algo pasó que te choqueó hasta lo más profundo de tu ser y te hace reflexionar qué es lo que tú quieres realmente de tu vida. El fracaso revela nuestras áreas de mejora. Como ya les decía, cada vez que fallamos descubrimos, sí, debilidades o áreas que debemos mejorar, pero nos da claridad sobre dónde nos debemos enfocar y crecer. Una de las cosas que para mí ha sido importantes es entender cuando hay proyectos que no se llevan a cabo, había cosas que yo tenía como ya todo listo, por ejemplo, para hacer tal cantidad de estudiantes en un entrenamiento y de repente a última hora eso se cayó o algo pasó. La verdad es que ahora ya aprendí a darle gracias a Dios porque después me di cuenta que era porque la gente que está en liderazgo no tenía el dinero para hacer lo que me habían dicho, cuando no había el poder de ejecución que parecía o aparentaba que la gente tenía, pero realmente no tenía. Entonces, cuando empezamos a entender que va a haber esos retos y esos fracasos como parte del camino, entonces yo puedo normalizar que no todo se trata de mí, no todo se trata de que, ay, yo no tengo lo que se necesita. Hay muchas veces que lo que esta es la pura protección de Dios, de cosas que tú no estás viendo. Y yo no sé tú, pero yo sí le pido mucho a Dios y le digo, Señor, estorba las cosas que no son para mí. Y eso ha querido decir a veces que ha estorbado proyectos grandes, cosas que yo pensaba que se iban a dar de cierta forma. Y saben que al día de hoy yo le agradezco a Dios con todo mi corazón, porque después me di cuenta de cosas que no sabía, que había tras bambalinas sobre esos proyectos, sobre el carácter de esas personas o sobre lo que estas personas realmente tenían como agenda al terminar eso. Entonces, no todo se trata de ti y hay que entender que muchas veces esos fracasos vienen para nuestra protección, aunque usted no lo crea. Yo he fallado una y otra vez con mi vida, pero creo que eso también ha sido parte del éxito. No puede haber todo lineal, sino que de verdad vienen éxitos, vienen fracasos y de eso se trata la vida. Uno de los ejemplos de eso, y de hecho la persona que leí como frase que decía eso, de que he fallado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito, es Michael Jordan. Michael Jordan, el jugador de básquetbol tan famoso, ha sido considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Y les voy a decir esto, no fue seleccionado para el equipo de su escuela secundaria, no hizo el equipo. O sea, no lo llamaron para que fuera parte del equipo de la secundaria, su high school. Tenía habilidad, sí, pero no lo llamaron. Y entonces, en lugar de rendirse, lo que él hizo, una vez más, no se rindió, sino que él entrenó más duro y utilizó ese rechazo como combustible para convertirse en el atleta legendario que él se volvió. Entonces, la historia de Steve Jobs, la historia de Michael Jordan, nos recuerdan, no nos debemos rendir. Hay de uno si se rinde, hay de uno si se rinde. Otra de las cosas importantes para tener en cuenta si queremos que esos fracasos se vuelvan éxito en el futuro es identificar esas lecciones aprendidas y saber, y para eso les quiero dar un método de evaluación continua. Eso se lleva mucho, por ejemplo, los atletas tienen que llevar agendas donde llevan un diario de lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí hoy? Después de cada proyecto, de cada situación, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Y qué es lo que podría haber hecho mejor? Y eso a mí creo que fue John Maxwell el que me dijo que él todos los días antes de acostarse se hacía algunas preguntas. Y es alguna forma de esta evaluación, porque era, si he liderado bien, ¿qué podía haber hecho mejor hoy? ¿Y qué hice mal el día de hoy? ¿Y por qué me siento así? Ese tipo de preguntas al final del día, sobre todo los días que yo tuve mucho que hacer,
sobre todo días que tuve que liderar, o por ejemplo cuando ando de gira en otros países o estoy fuera de la casa, sobre todo esos días que yo tuve contacto con mucha gente, hay veces que yo me pongo a evaluar y digo, a esta persona creo que le hubiera aclarado más el concepto que le di. O a esta otra persona hubiera pasado más tiempo con ella. Esta otra persona, pues esa persona solo estaba viendo qué sacaba ahí. Tal vez el tiempo que le dediqué a esa persona se lo hubiera dedicado a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me posiciono en un mejor lugar para la próxima vez. Por último, les quiero decir, una de las cosas importantes que uno puede hacer para volver esos fracasos en éxitos es entender que esto es resiliencia y la importancia de la persistencia. Aunque ya hemos hecho un episodio sobre la persistencia, creo que vale la pena volver a hablar de eso, porque realmente la resiliencia es nuestra capacidad de levantarnos después de una caída. Y esto es lo que nos permite es seguir adelante, aunque las cosas no sean como nosotros lo esperábamos. Y es súper importante saber que la resiliencia es algo que nosotros podemos mejorar. Yo sinceramente no creo que fuera una persona muy resiliente hasta que empecé a tener problemas y entonces tuve que empezar a trabajar en mí misma, qué era lo que yo podía hacer para levantarme una vez más. Y por eso viene una frase que he dicho muchas veces en conferencias, y lo repito mucho, es vivir, es el arte de recomenzar cuantas veces sea necesario. Porque eso fue algo que alguien me dio una estampita, yo creo que fue mi mamá en algún separador de palabras que decía esa frase, y yo la tuve pegada en mi espejo de adolescente, y durante mucho tiempo, porque decía, vivir es el arte de recomenzar cuantas veces sea necesario. Y eso es lo que me hablaba a mí, es de que estaba en mí volver a comenzar, que la vida me iba a botar, pero que estaba en mí saber volverme a levantar. Y saben que cada vez que uno se levanta va a ser más fácil porque uno trabaja esa resiliencia como ese músculo que nosotros podemos ir mejorando cada vez. Entonces, la importancia de seguir adelante es que sí, cada uno de nuestros fracasos es parte de nuestra historia personal, pero no es el final. Y debemos recordar que el camino al éxito está lleno de obstáculos y caídas, pero lo importante siempre es no detenerse y seguir avanzando. Ya saben, como Johnny Walker, keep walking, siga caminando. A veces, después de unos golpes tan fuertes, lo único que uno puede hacer es dar un pasito al día, pero ese pasito requirió muchísima energía, muchísima fuerza y de verdad, si es en el lugar donde tú estás hoy, te felicito. Yo he tenido días donde puedo caminar tranquila y hay días donde dar un paso se siente como que te drena toda la energía, pero lo importante es parar. No parar de trabajar en ti, en tus sueños, en tu familia, en lo que tú crees que tú puedes hacer, en buscar tu paz, lo que sea que eso se vea para ti. Y para eso hay que trabajar estrategias para desarrollar la resiliencia. Tal vez vamos a hacer un episodio solo de resiliencia. Si les llama la atención, me dicen. Pero como no los voy a dejar ahí, solo les voy a decir rápidamente. 3 cosas que podemos hacer para trabajar nuestra resiliencia hoy es aceptar las emociones, o sea, no luchar contra no quiero sentir esta frustración o este desánimo. ¿Se acuerdan que hablamos de la positividad tóxica? No quiero decir, ay, sí, voy a estar bien, estoy bien, yo estoy bien. Y por dentro se lo tragaron todo. No, no pasa nada si te sientes frustrado, si te sientes desanimado. Todos tenemos días así. Dios sabe que yo tengo varios días así. Es natural. La cosa es no quedarnos estancados en ese lugar. Esa es la clave. Otro punto que podemos hacer para desarrollar resiliencia es construir una red de apoyo. La gente que te apoya y te alienta a seguir adelante. Esa es tu gente. Esa es la gente que vale la pena, esa es la gente en la que tú quieres seguir invirtiendo, esa es la gente que vale que tú tomes un avión para irlos a visitar, para estar con ellos también en sus momentos difíciles. De verdad, eso es sumamente importante. Y por último, practica la reflexión y la gratitud. La semana pasada me llamaron de Washington, de una organización que quieren y ellos quieren que les hable específicamente de cómo liderar con gratitud. Y aunque se oye tan simple, se ha dado porque muchos de los problemas de la cultura organizacional de entre ellos es que hay mucha envidia y hay muchos problemas dentro de los mismos trabajadores donde ellos mismos están quitando proyectos. Entonces, en lugar de que la gente se enfoque en traer nuevos clientes, están peleando los pocos que hay. Entonces, yo les dije, esto no es una sola plática, esto es un proceso que hay que llevar para desestructurar esa cultura y volver a sanear qué fue lo que pasó, qué líder fue el que dio ese ejemplo de que eso podía ser así. Y así es como nosotros vamos construyendo esa gratitud. Pero para tener resiliencia, para sentir que la vida vale la pena, hay que saber que todo lo que nos pasa es bello, que la vida es bella. Y si no, pregúntele a gente que ha tenido cáncer. Yo he pasado tiempo con gente que ha
ha tenido cáncer por mucho tiempo y me dicen, veo la vida diferente, las cosas que antes eran importantes o me enojaban ya no son lo mismo. Cuando voy en el tráfico ya no es, ay, este se me metió enfrente, ¿quién se cree? Sino es así como, esta persona ha de ir tarde con su familia o tal vez está mal el estómago. Pero tu forma de ver la vida cambia cuando vienes de un lugar de agradecimiento y por eso es tan importante para la resiliencia. Así que, amigos, todo esto que les he dicho viene a esto. Hay que cambiar la narrativa que nosotros nos damos a nosotros mismos sobre un fracaso que cometimos. Y para esto tiene mucho que ver con el poder del lenguaje, porque nosotros, el lenguaje que usamos para hablar de nuestros fracasos tiene un impacto profundo de cómo nosotros lo percibimos. Entonces, en lugar de decir, ay, me han fallado o fracasé en esto, no, podemos cambiar esa narrativa y decir, aprendí esto, aprendí que esa persona no era lo que decía que era, aprendí que esta organización me dejó ir, pero ya entiendo por qué fue, porque realmente yo nunca me sentí identificada completamente con este nuevo gerente. Ese tipo de cosas son importantísimas para lo que tú te vas a volver y lo que Dios quiere que tú seas. Así que, amigos, se nos acaba el tiempo hoy, pero quiero que sepan que ustedes tienen una luz especial. No importa si te han dejado de ir de varios trabajos, pregúntate por qué. ¿Será por Aragán? Bueno, entonces eso es algo que hay que trabajar. Pero muchas veces solo son redirecciones de Dios para llevarnos a un lugar donde Él realmente quiera que nosotros trabajemos nuestros talentos, donde nosotros podamos conocer a gente que podemos ayudar. Yo conozco un conserje, se dice aquí en Estados Unidos, un conserje de una escuela que ya se hubiera podido retirar hace mucho tiempo, pero no se quiere retirar. ¿Por qué? Porque él sabe que ha sido una especie de consejero para muchos de los chicos, sobre todo los varones que están en esa escuela. Entonces él dice, mientras Dios me dé vida, yo quiero estar aquí para esos chicos, porque muchos de ellos crecieron sin papá, muchos de ellos no tienen un papá y una mamá a quien les escuche, entonces yo estoy aquí para escucharlos y ellos conmigo, como soy consejero, se pueden abrir y saben que yo no se lo voy a decir a nadie más y saben que es un lugar totalmente seguro para ellos. Qué lindo proyecto de vida, ¿verdad que sí? Entonces, amigos, trabajemos de verdad en dejar ir esos fracasos, en aprender intencionalmente, aprendamos de esas cosas, de esos retos que nos han pasado y decidamos ser nuestra mejor versión para iluminar el mundo alrededor de nosotros. Así que hasta la próxima, amigos. Ya saben, si este programa les sirvió, por favor, compártanlo con otras personas, con otras organizaciones. Necesitamos que la gente sepa que un fracaso, que un reto no los define, sino que son cosas que se pueden trabajar y tú puedes salir adelante. Eso sí, si tú quieres y tomas la decisión. Soy su amiga Carolina Adonis. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Facebook, en Carolina Adonis Oficial. Estamos también en podcast. Esto lo pueden oír en Spotify, en Apple, en iHeartRadio, obviamente aquí en YouTube. Y sobre todo, amigos, quiero que sepan que mi corazón es que ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos para poder impactar el mundo alrededor de ustedes con la luz que solo ustedes pueden brindar. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Chao, chao.